Ahora sí, vamos a predicar. Oremos y compartimos la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana nos disponemos para recibir tu palabra. Hemos cantado a tu nombre, hemos orado, hemos levantado nuestras manos delante de ti. Pero ahora abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, lo ponemos delante de ti. Por favor, te ruego que todos nosotros seamos esa tierra en la que tu palabra sea la semilla que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Que hoy tu palabra nos transforme, que hoy tu palabra nos llene, que hoy tu palabra nos edifique, nos levante, nos sane. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿A cuántos les cuesta hacer la voluntad de Dios? Levante la mano aquel al que le cuesta hacer la voluntad de Dios. Y los que no levantaron la mano, ahí me cuentan cómo le hacen, hermano. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Es la pregunta que quisiera esté en nuestra mente para tener esta reflexión el día de hoy. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Es una pregunta directa. Hacer la voluntad de Dios debe ser un asunto importante en nuestra vida. Este es un mensaje para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. El impío, el inconverso, el que no teme a Dios, el que no busca a Dios, está bien que no haga la voluntad de Dios. Que viva como quiera, al final no tiene el temor del Señor. Pero usted y yo que estamos aquí el día de hoy, porque este mensaje es por usted y por mí, debemos preguntarnos: ¿por qué no hago la voluntad de Dios? Si lo que quiero es agradarle, si lo que quiero es honrarle. En el Evangelio de Mateo hay una historia que Jesús nos cuenta a modo de parábola, donde encontramos justamente esa disyuntiva de ¿por qué no hago la voluntad de Dios? Mire cómo dice la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 28. Jesús les preguntó: ¿qué les parece? Jesús estaba hablando con la gente, con sus discípulos, y les dice: un hombre tenía 2 hijos, y se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Sigamos. El primero le respondió: no quiero. Mire, este ingrato merecía un no quiero. Pero después se arrepintió y fue. El padre entonces se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, mire la respuesta del segundo hijo: sí, Señor, ya voy. Cualquier parecido, hermanos, es pura coincidencia, ¿oyeron? No es que la Biblia esté adivinando o esté siendo el espejo de nadie. Sí, Señor, ya voy, le dice. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos, pregunta Jesús, hizo la voluntad de su padre? Inmediatamente todos responden: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Jesús enseña en esta parábola acerca de quién es el que hace la voluntad del Padre. Si usted nota conmigo, los 2 hijos tuvieron actitudes totalmente diferentes al inicio y al accionar también. El primero parece que responde con demasiada rudeza. Es ese típico hijo rebelde que cuestiona a sus padres porque dice: no quiero. Esa es una respuesta muy dura para los padres de familia, ¿sí o no? Los padres de familia no quieren recibir esa respuesta. Los padres de familia quieren recibir una respuesta inmediata, positiva, de obediencia.
Una respuesta que diga: sí, sí, papá, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, no, no te preocupes. Pero este responde: no quiero. Pero dice la Biblia que después fue. El segundo, en cambio, es un tipo muy cortés, muy respetuoso, hasta parece diligente, porque le dice: sí, Señor. No le dice: sí, Señor, voy a ir. No, no, no. Le dice: sí, Señor, ya voy, estoy caminando. Ya me estoy fajando el pantalón, ya voy para allá. Esa era la respuesta que el padre esperaba, porque estoy seguro que es la respuesta que cualquier padre espera de sus hijos frente a cualquier mandamiento. El primero fue e hizo la voluntad de su padre. Algo cambió en él, algo cambió en su interior, algo produjo en su corazón un genuino arrepentimiento que lo movió a la acción, que aunque con rudeza había dicho al padre: no quiero, finalmente se levanta y hace lo que el padre le dijo, le obedeció, aun cuando no quería. Ponga asunto a esto: obedeció, hizo la voluntad del padre, aun cuando no quería. Al segundo hijo podemos leerlo al menos en dos momentos. Primero, su respeto, su cortesía, su diligencia lo hace parecer un buen hijo, el mejor hijo, un hijo perfecto. ¿Cómo sabemos en la casa quién es el hijo perfecto? Y no me vaya a decir que usted no tiene hijos preferidos, porque siempre he dicho: los padres no podemos afirmar que no tenemos hijos preferidos. Quienes tienen que decirlo son los hijos. Este era el hijo preferido, este era el perfecto. En esta parábola muchos estudiosos de la Biblia nombran al segundo hijo frente a esta respuesta tan diligente, llena de obediencia, llena de respeto. Lo llaman el cristiano nominal. Se parece al cristiano nominal el día de hoy. ¿Y quién es el cristiano nominal? Es aquel que hace parecer que todo está bien con su relación con Dios. Es aquel que cumple los ritos de la religión. Es aquel que, igual que el hijo dice: sí, Señor, ya voy. Es aquel que probablemente asiste con regularidad a la iglesia. Es aquel que quizá hasta ofrenda y diezma. Es aquel que quizá hasta es voluntario en alguno de los ministerios de la iglesia. Pero cuando el momento crítico llega, y el momento crítico es cuando se tiene que obedecer la voz del Padre, porque no hemos sido llamados a tener una religión. La religión es el camino, pero esa no es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está supeditada a la obediencia que le tenemos, a la honra que le damos. Y el cristiano nominal es el que dice: sí, Señor, ya voy. Pero cuando tiene que hacer la voluntad del Padre, pues resulta que de todas maneras no lo termina haciendo. Cuando ya no se trata solo de la apariencia, sino se trata del corazón. Cuando no solo hay que decir, sino hay que hacer. Le pregunto: ¿a qué hijo nos parecemos más? ¿Más personal? ¿A qué hijo se parece usted más? Al que dijo: no quiero, pero bueno, luego como que el Espíritu Santo lo toca, lo ministra y dice: no quiero, pero tengo que obedecer al Señor, así que lo voy a hacer, iré. O nos parecemos al hijo nominal, al cristiano nominal que dice: sí, Señor, ya voy, pero no vamos.
Porque nuestra vida y nuestro compromiso es solo de palabra, es solo en apariencia. Pero cuando debemos tomar las decisiones importantes del corazón, de agradar y de honrar al Señor, parece que entonces ya no le obedecemos como debemos. Aunque la parábola que hemos leído no dice por qué uno obedeció y el otro no, sí nos deja muy claro esta parábola que lo importante es obedecer. Lo importante es hacer la voluntad del Padre, ya sea que querramos hacerla o no. Lo importante no es si le decimos, sí Señor, ya voy. Lo importante es que vayamos. Aunque al inicio le digamos como a este primer hijo, no quiero Señor. Pero luego como que, insisto, el Espíritu Santo quizá ministra nuestro corazón y decimos, pero tengo que hacerlo. Porque eres mi Señor, porque eres mi Padre. ¿Por qué muchas veces decimos, sí Señor, ya voy? Y finalmente no lo hacemos. Lo que quisiera es que procuremos responder la pregunta, ¿por qué no hago la voluntad de Dios? ¿Por qué la mayoría de nosotros nos parecemos o solemos parecernos mucho más al segundo hijo que al primero? Hablar del primero hoy sería fascinante, pero no vamos a detenernos en él. Él obedeció. Él hizo lo que su padre le pidió, aunque no quería, aunque renegó al inicio, pero obedeció. El segundo no. ¿Por qué? Tres cosas le propongo esta mañana, este día. Tres cosas. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Número uno. ¿Está listo? ¿Está conmigo todavía aquí? ¿Ya no está pensando en el café? Número uno. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Por el pecado que mora en mí. Escuche, no cualquier pecado, sino el pecado que me gusta. No cualquier pecado, sino el pecado que me gusta. El diablo no es tan tonto, escúcheme, como para mandarnos una tentación a la que no vamos a responder. El lío con nosotros es el pecado, pero el pecado que nos gusta. Recuerde que pecar es errar al blanco, pecar es también transgredir la ley de Dios, pecar es no hacer la voluntad de Dios. Y el problema nuestro, mis queridos hermanos, es cuando nos aferramos a un pecado que aunque sabemos que está contra la voluntad de Dios, que aunque sabemos que eso no le agrada a Dios, que aunque sabemos que con eso estamos transgrediendo la ley de Dios, encontramos hasta la manera de justificar nuestro pecado. Encontramos la forma de decir, es que Dios entiende por qué yo lo hago. No, Dios no lo entiende. ¿Cómo sé que nos hemos justificado? Ahora tenemos hasta clasificaciones de pecado. Los pecados blancos, los pecadillos. Es que esa mentirita no hace mal. Pero si en la palabra el pecado es pecado, lo mismo peca el que asesina que el que miente. Amén. Lo mismo peca el que roba que el que anda chismeando. Lo mismo peca el que adultera como el que consulta a los brujos. Pecado es pecado. Pero el pecado que nos gusta, procuramos defenderlo, procuramos cuidarlo.
Y esta mañana quisiera invitarnos a todos a que evaluemos nuestra propia vida y encontremos en nosotros, si no me vaya a decir usted, ay no pastor, yo sí no tengo ningún pecado que me gusta, yo soy puro y limpio. Porque ya le encontré su pecado, además de orgulloso, mentiroso, hipócrita, desnudo, desventudo. ¿Qué pecado nos gusta? ¿Qué pecado hay en nosotros? Ese pecado que quizás solo nosotros sabemos, o en algunos casos hay otra gente que está enterada. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice la escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje, mis hermanos, nos insiste en una verdad determinante. Si queremos avanzar, tendremos que dejar el pecado atrás. Amén. Si queremos avanzar, tendremos que dejar el pecado atrás. No me mire así, por favor. Encuentre usted el pecado que a usted le entretiene, ese que usted no quiere abandonar, esa conducta que usted tiene y no quiere dejar, eso que usted guarda en su corazón y que no quiere dejar ir. No perdonar es pecado. Lo dije claro. No perdonar es pecado. Porque aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, le es contado como pecado. Digo porque a veces nosotros los creyentes decimos, bueno, pero yo ya no fumo, yo ya no tomo, ya no ando mujeriando, ya no ando hombrereando, yo ya no. Pero todos pecamos. Espero yo, pues, hermano, que ya no. Todos pecamos. Y para avanzar necesitamos dejar el pecado. Mire cómo dice la Biblia en Romanos capítulo 4 versículo 2. Romanos capítulo 2 versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hermano, este texto es fascinante, porque hay muchos creyentes diciendo, pero Dios no me ha castigado, pero Dios no me ha mandado un rayo para que me parta. Hermano, hermana, si Dios no te ha mandado un rayo para que te parta, aunque estás pecando, no es porque tolere tu pecado, es porque te tiene paciencia. No confundamos el respaldo de Dios con la aprobación de Dios. En las familias un día los hijos se embarazan sin casarse. ¿Qué hacen los padres? ¿Los respaldan o los aprueban? Los respaldan. Los respaldan. ¿Por qué? Porque son sus hijos, pero no aprueban su conducta. Así que no me diga, es que como Dios no me ha castigado, si lo que estoy haciendo realmente es malo, entonces Dios ya me hubiera castigado. No, hermano, según la palabra del Señor no es así. Aquí dice claramente, ¿acaso esa paciencia no significa nada para nosotros? La paciencia que Dios nos tiene, mis hermanos, es la razón por la que no hemos sido castigados. No es porque Dios apruebe lo que nosotros hacemos.
sino porque nos tiene paciencia, porque según el texto bíblico Él espera que nos arrepintamos. Él nos está dando un chance, Él nos está dando una oportunidad. Él nos está diciendo: abandona ese pecado que te gusta, abandona ese pecado que no te deja avanzar, abandona ese pecado que contamina tu vida, abandónalo, te estoy teniendo paciencia. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? La primera propuesta: a causa del pecado, pero no cualquier pecado, sino el pecado que nos gusta. 2. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Porque estamos buscando la aprobación de alguien más. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Sabe usted que en ningún otro tiempo de la historia de la humanidad los hombres y las mujeres han buscado tanto el quedar bien con alguien más? La psicología de las redes sociales dice que la mayoría de las fotografías que la gente está subiendo allí, las suben porque buscan aprobación. Porque buscan reconocimiento, porque buscan que se les aplauda. Por eso hay gente que se frustra, que se enoja si no les responden, si no les dan un like, si no les comparten, porque lo que están buscando en su corazón es que alguien los apruebe, que alguien le diga: qué rica comida estás comiendo, que alguien le diga: qué bonitos los espejos del baño donde te tomas las fotos. Que alguien le diga: qué lindos ojos tienes, aunque se haya puesto filtro y sus ojos no son verdes, son negros, puspos. Mire, yo he visto gente que literalmente en las redes sociales es una, y cuando las veo en vivo digo: espéreme, ¿es usted? ¿Es usted? Sí, pero como 30 años antes. Pero ¿sabe por qué es? Porque están buscando aprobación. Antes, entre las parejas, la mayor aprobación que se buscaba era aquella de: si me amas, demuéstramelo, dame la prueba de amor. Hoy no, hermano. Hoy la cosa de la aprobación se ha extendido de todas las maneras posibles. Hay hijos que están haciendo, trabajando, estudiando, esforzándose, no para lograr su éxito, sino porque quieren la aprobación de sus padres. Porque quieren quedar bien. Buscamos esa aprobación que dice: si todos lo hacen, tú también puedes hacerlo. Eso es aprobación. Buscamos esa aprobación en la que escuchamos: es que no necesitas ser tan religioso, Dios te entiende. Ah, sí, tienes razón, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo que tú dices, voy a ir por donde tú dices. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, se cuenta la historia del rey Usías. Por cierto, uno de los reyes más longevos sobre Israel y uno de los reyes con el mayor éxito de su reinado. Usías tuvo tanto éxito como gobernante en todas las áreas: en su gobierno, en su economía, en su cultura, en su desarrollo social, en su crecimiento académico. Usías fue tan poderoso. Léalo por favor, segundo libro de Crónicas 26, que la Biblia dice que sus enemigos se juntaban para llevarle regalos y mantener la paz con él. Nadie quería enfrentarlo. Nadie quería que Usías se enojara. Él fue tan poderoso que sus enemigos
le rendían tributo sin que él lo pidiera. Pero ¿cuál fue el secreto de Uzías? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y el versículo 4, dice la escritura claramente: y Uzías hizo lo recto a los ojos del Señor. Si hay alguien que nos tiene que aprobar, ese es Dios. Pero Uzías tomó la decisión. Uzías tuvo la determinación y la valentía de decidir: yo voy a honrar a Dios. No me importa lo que los demás digan y no me importa lo que los demás hagan, porque luego, hermanos, estamos también escondiéndonos detrás de la demás gente. Pero es que todos los demás no lo hacen, pero es que todos los demás van por allá. Hermano, ¿qué le importa lo que los demás hagan? Hagamos cada uno de nosotros libre y voluntariamente la voluntad de Dios. Si alguien tiene que aprobarnos, si hay alguien a quien tenemos que agradar, ese es a nuestro Dios. Y no importa que nadie más esté de acuerdo. Uzías nos enseña a tomar la decisión personal, que la única aprobación que necesitamos es la aprobación que viene del Señor. En todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones, la decisión que importa es la decisión que Dios nos impulsa. La aprobación que importa es la aprobación de Dios sobre nuestra vida. Amén. Número 3. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? ¿Por qué nos parecemos más al segundo hijo que al primero? Tuve que practicar esta palabra porque me cuesta decirla. Porque procrastinamos. Diga conmigo: procrastinamos. 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 Parece a examen médico esa cosa, ¿verdad? ¿Sabe qué es procrastinar? Procrastinar es aplazar el tiempo. Vaya, lo digo en buen chapín. Procrastinar es esa actitud tan horrible de dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Mañana lo hago. Después. Algunos pasaron todo el año: ya voy a ir al gimnasio, ya voy a ir al gimnasio. Ahorita que ya llega diciembre, dice: no, ya llegó diciembre, ahorita mejor en enero. El famoso dicho: el lunes empiezo la dieta. Diga qué lunes y diga qué hora, diga de qué año y de qué siglo. Procrastinar es aplazar las cosas, es decidir nosotros sobre el tiempo. Y se nos olvida, mis queridos hermanos, que no hay nada que nosotros podamos decidir sobre el tiempo. ¿Acaso no dice Santiago? Porque hay algunos que dicen: la otra semana iré, la otra semana y llegaré a aquella ciudad y negociaré y haré tal cosa. Dice Santiago: nos conviene más decir: si Dios me lo permite, si Dios me da licencia, entonces lo haré. Y ese es el peligro. Nosotros creemos que somos dueños de nuestra vida y que somos dueños de nuestro tiempo. Por eso no podemos aplazar nada, por eso no podemos procrastinar, sino que debemos accionar ahora. Muchos pensamos: yo haré la voluntad de Dios cuando termine algo en lo que estoy. Poquito me falta. Hay unas cositas ahí que debo dejar. Cuando termine, entonces voy a agradar a Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios cuando todo vaya bien,
Cuando todos mis problemas se hayan resuelto, todos en mi familia estén sanos, cuando la prosperidad llegue a mi casa, entonces voy a hacerlo. Hermano, espere sentado. Cuando me jubile voy a servir a Dios. Ahorita es tiempo de trabajar, 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 trabajar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es esa procrastinación a la que nos aferramos y por la que no hacemos la voluntad de Dios. Siempre estamos pensando en un tiempo. Debe ser el tiempo de Dios. Cuando Dios dice: ve a trabajar a mi finca, como lo dijo a estos hijos, uno tiene que responder: sí, Señor, ya voy. Y de verdad vamos. Padres de familia, ¿cómo se sienten ustedes cuando envían a uno de sus hijos, especialmente los adolescentes, y le dice: anda a hacer tal cosa? Dice: sí, espérame, solo voy a terminar de ver la tele. Cuando hay anuncio, y ahora son puras series, no hay ni anuncios. ¿Acaso no dan ganas, hermano, de agarrar al estilo de antes, verdad? Lo que hubiera en la mano, la chancla, el palo de escoba. Pero Dios no nos trata así, ¿verdad? Ya lo vimos ahí, Él nos tiene paciencia. Él espera que nos arrepintamos. ¿Cuándo? Decide nuestro tiempo. Pero hacer la voluntad de Dios es obedecerla en cuanto Él nos dice. Mire cómo dice Efesios capítulo número 5, versículo 15 y 16. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios. Ojo con ese texto, hermano, porque es un texto con un juego de palabras muy iluminador. No vivan ya como necios, sino como sabios. Y entonces ahora en el siguiente versículo explica quiénes son los sabios. Los sabios son: aprovechen bien el tiempo, porque los días son, ¿cómo son los días? Malos. Y en medio de los días malos hay que aprovechar el tiempo. ¿Y cómo se aprovecha el tiempo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? La parábola de los dos hijos nos enseña a uno que rudamente dice: no quiero, pero luego decide, va y hace la voluntad de Dios. Es el obediente. Aunque no quería, hizo la voluntad de Dios. Pero tristemente, hoy ya vemos muchos creyentes, muchos cristianos que nos parecemos más al segundo, que decimos: sí, Señor, ya voy, porque hasta cumplimos los ritos religiosos, porque de hecho ya somos gente religiosa, estamos en una iglesia, participamos de la iglesia. Pero cuando llega el momento crítico de hacer la voluntad de Dios, cuando llega la transformación del corazón, ahí entonces ya no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Les propongo 3 razones aquí. 1, por el pecado que nos gusta, porque estamos buscando la aprobación en alguien más que no es el Señor. Y 3, porque solemos procrastinar. ¿Hay alguna otra razón en usted? Yo solo mencioné 3 aquí. ¿Hay otra por la que usted no hace la voluntad de Dios? ¿O alguna de las que usted tiene encaja muy bien en la descripción que ahora hemos dado? Iglesia, el Señor espera que no solo le digamos: sí, Señor, ya voy. El Señor espera que digamos: sí, Señor, ya voy, y vayamos. El Señor no solo espera que le digamos, Él espera que le obedezcamos, que hagamos su voluntad, que le obedezcamos. Y todos nosotros aquí
tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Y estoy seguro que cada uno aquí esta mañana sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Sabemos el camino por el que debemos ir. Lo conocemos, no lo ignoramos. Es más, ahora mismo estoy seguro que somos capaces de identificar aquellas cosas en las que hemos fallado al Señor, en las que no hemos hecho su voluntad, en la que hemos sido como este hijo que dijimos: sí, Señor, yo lo haré, pero finalmente no lo hicimos. Somos capaces de identificar eso. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, les animo para que decidamos ser como el segundo hijo, como el primero, perdón, que aunque a veces nos cuesta, siempre hagamos la voluntad del Señor. Esté de pie conmigo, por favor.